La isla del Roble, solo con oír su nombre se siente como si rozara algo oculto, algo que no quiere ser comprendido del todo. Durante más de 2 siglos los susurros han rodeado este lugar sugiriendo que lo que yace bajo su suelo no es un simple tesoro sino algo mucho más deliberado, como si hubiera sido ocultado con intención protegido por el tiempo mismo. Generaciones han ido y venido cada una creyendo que podría ser la que finalmente descubriera la verdad, pero la isla siempre les ha respondido con silencio, con resistencia, con algo que se siente casi vivo. Esta vez, sin embargo, lo que Rick y Marty descubrieron bajo la superficie no parecía otro callejón sin salida. Era diferente. El momento estaba siendo grabado, las cámaras captaban cada movimiento, cada respiración. Pero entonces, durante un breve segundo, todo se detuvo. La tripulación se paralizó, no porque hubieran encontrado oro o joyas, sino porque lo que emergía insinuaba algo más antiguo, algo ligado a un mundo olvidado, a menudo vinculado a los templarios. No era riqueza lo que les asombraba, sino significado. Cuando Chen levantó con cuidado un pesado terrón de tierra, un tenue destello captó la luz, un antiguo sello apenas visible, pero inequívocamente deliberado. En ese instante el aire mismo pareció cambiar como si la isla se hubiera dado cuenta. Cuanto más cavaban, más pesado se hacía el silencio, hasta que de repente lo rompió un sonido bajo y retumbante que surgía de abajo. No era el sonido de la tierra derrumbándose, sino algo más extraño, casi como si una cámara sellada intacta durante siglos hubiera empezado a respirar de nuevo. Marty retrocedió instintivamente con voz grave pero firme, con un peso que silenció a todos a su alrededor. Si esto es real, dijo entonces, todo lo que creíamos sobre esta isla podría estar equivocado. Nadie respondió porque nadie podía hacerlo. Bajo ellos lo que se estaba revelando no era un pozo al azar ni un pozo de ruido. El trabajo en piedra era demasiado preciso, los cortes demasiado limpios, la estructura demasiado intencionada. En el centro había una cámara perfectamente cuadrada, su geometría era tan exacta que no podía haber sido obra del azar. Resultaba imposible ignorar la verdad que se formaba en sus mentes. Este lugar había sido diseñado oculto como parte de algo mucho más grande que un simple escondite de tesoros. Entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. El escáner reveló una masa densa y metálica en las profundidades con forma de cubo aislada, casi como si hubiera sido colocada allí con un propósito. Era demasiado perfecta, demasiado deliberada. No parecía perdida, parecía encerrada. La voz de Rick temblaba mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaban viendo. Calculaba que podía valer más de 150 millones de dólares, pero incluso mientras lo decía, la cifra le parecía insignificante, comparada con la pregunta que venía a continuación. ¿Quién lo creó? ¿Y por qué llegar tan lejos para enterrarlo tan profundamente bajo capas de tierra, madera y piedra? El valor del objeto parecía de pronto secundario frente al misterio que rodeaba su existencia. Durante 228 años, la isla del Roble ha mantenido su reputación como uno de los mayores misterios sin resolver del mundo. Desde 1795, cuando 3 jóvenes observaron por primera vez una extraña depresión en el suelo, la curiosidad ha impulsado innumerables expediciones a este lugar. Lo que comenzó como una simple búsqueda de oro pirata se transformó rápidamente en algo mucho más complejo. Capa tras capa revelaban extraños materiales: madera, fibras de coco, símbolos tallados, y a 90 pies de profundidad, un agua que parecía desafiar toda explicación. Era como si la isla hubiera sido diseñada para resistirse a ser descubierta. Algunos creían que no se trataba en absoluto de un tesoro, sino de una trampa, algo diseñado para atraer y confundir. Otros susurraban que era obra de una antigua orden, tal vez una cuyos secretos nunca debieron ser desvelados. De estos temores surgió la leyenda que perseguiría a todas las expediciones, la maldición de los 7. Según la leyenda, la isla no revelaría su secreto hasta que 7 personas hubieran muerto en el intento. Con el tiempo, la línea que separa la leyenda de la realidad empezó a difuminarse. Las expediciones se hicieron más grandes, las inversiones alcanzaron los millones, pero los resultados siguieron siendo los mismos: pistas parciales, desastres repentinos y vidas perdidas. Pozos inundados, túneles que se derrumbaban, accidentes inexplicables.
Cada paso que se daba parecía encontrarse con una fuerza invisible que empujaba hacia atrás. Algunos incluso afirmaban que por la noche extraños sonidos metálicos resonaban por toda la isla como si algo antiguo se estuviera moviendo bajo el suelo. Entre los lugareños se extendieron historias sobre una figura sombría que se veía en la oscuridad, parecida a un guardia de otra época. Algunos creían que era un vestigio de los templarios que aún vigilaba y protegía. Otros lo veían como una advertencia. Y quizá lo más extraño de todo era cómo parecía comportarse la propia isla. El tiempo cambiaba sin previo aviso, las máquinas fallaban sin motivo, y los escáneres arrojaban resultados incoherentes, como si la verdad se ocultara deliberadamente. Muchos empezaron a creer que Oak Island elige quién puede acercarse a su secreto y quién debe ser rechazado. Nacida del miedo o de la experiencia, esta creencia no hacía sino fortalecerse con cada suceso inexplicable. Cada pista descubierta parecía conducir no a respuestas, sino a preguntas más profundas, formando una red de misterio tan intrincada que insinuaba algo mucho más allá del oro o la riqueza material. La conexión de Rick Lagina con Oak Island no empezó con la expedición, sino con un sueño. De niño, leyendo sobre la isla en Reader's Digest, sintió que algo se despertaba en su interior, una tranquila certeza de que algún día llegaría allí y descubriría su verdad. Pero los sueños, como aprendería, exigen paciencia. Pasaron años llenos de trabajo, sacrificio y espera, pero la visión nunca se desvaneció. Marty lo enfocó todo con sentido práctico, basándose en la lógica y la razón, pero ni siquiera él podía ignorar la atracción que ejercía la convicción de su hermano. Cuando por fin pisaron juntos la isla, comprendieron el coste no solo económico, sino personal. Maquinaria, mano de obra, permisos, seguridad. Cada paso adelante exigía más de lo que habían esperado. Aún así siguieron adelante arriesgando sus ahorros, su estabilidad, incluso su tranquilidad. Hubo momentos en que rendirse parecía la única opción sensata. Los pozos se inundaban, las estructuras fallaban, los datos se contradecían. Algunas noches eran tan pesadas por la decepción que Rick se sentía abrumado mientras Marty se preguntaba si la persecución había ido demasiado lejos. Sin embargo, cada vez que surgía la duda, la isla les ofrecía algo lo suficiente para seguir avanzando, lo suficiente para sugerir que estaban cerca. A lo largo de años de esfuerzo, de duras condiciones meteorológicas, de largas noches y de una incertidumbre constante, se negaron a dar un paso atrás. Otros, antes que ellos, se habían detenido. Otros habían fracasado. Pero Rick y Marty llevaban algo diferente, no solo determinación, sino fe. No perseguían una historia, perseguían una verdad que la humanidad había eludido durante más de 2 siglos. Y ahora, cuando los escáneres reaccionaron violentamente cerca del pozo del jardín, esa creencia parecía más cerca que nunca de estar justificada. Las lecturas no se parecían a nada que hubieran visto antes, salvajes, inestables, adentrándose en la zona roja una y otra vez. Al principio los científicos sospecharon que se trataba de un error, pero las pruebas repetidas no hicieron más que confirmar la anomalía. Lo que hubiera debajo no era normal. Aún más inquietante era el patrón de la señal. No se originaba en un único punto, sino que parecía extenderse hacia el exterior, como si debajo existiera una enorme estructura metálica en capas integrada en algo mucho más complejo que un simple depósito. El equipo intercambió miradas de inquietud, atrapado entre la excitación y una creciente sensación de temor. Marty se secó el sudor de la frente con la voz tensa al pronunciar el pensamiento que nadie quería decir en voz alta. Esto no puede ser metal normal. Rick, sin embargo, parecía diferente. Sus ojos mantenían una tranquila intensidad, como si todo lo que había creído durante años empezara por fin a tomar forma. Cuando cambiaron el escáner a un modo más profundo, un extraño zumbido llenó el aire bajo y constante, como una señal que se hacía eco de algo que llevaba demasiado tiempo esperando a ser encontrado. A veces ocurre al encontrar un metal muy puro o un objeto muy simétrico. Los científicos se quedaron perplejos porque el patrón de las lecturas no coincidía con ningún diseño moderno.
Parecía como si debajo hubiera una estructura que la naturaleza no hubiera podido crear. El doctor Spooner dijo en voz baja: «Es artificial y muy antiguo». Esta única línea cambió la atmósfera de todo el campamento. Cuando el equipo amplió el mapa digital, apareció una forma de límite nítida, bordes absolutamente rectos, sin curvas ni distorsiones. Marty se sorprendió por la perfecta geometría, porque la naturaleza nunca crea líneas tan perfectas. Todos se miraron y Rick susurró: «Templario». Nadie respondió, pero los ojos de todos contenían la misma pregunta. Las lecturas del escáner ya no eran solo números, eran una señal de que alguien había enterrado algo muy grande bajo tierra siglos atrás. ¿Por qué un sonido tan fuerte provenía del subsuelo? Tras unos minutos de lecturas del escáner, un sonido congeló a todo el equipo. No se trataba de una pequeña vibración, sino de un fuerte golpe que venía directamente del subsuelo, como si alguien hubiera golpeado la puerta con el puño. Los trabajadores dejaron sus herramientas. El equipo de cámaras se detuvo unos segundos y las ondas cambiaron por completo. El propio Rick se quedó helado por un momento, ya que era el mismo sonido que ha sido objeto de leyendas durante años, la respiración de la cámara hueca. El sonido era tan profundo que las vibraciones se sentían hasta los pies de la gente. Marty ordenó inmediatamente un alto de seguridad, pero Rick dijo: «Escuchad, esto es el sonido del espacio vacío». El doctor Spooner puso la oreja en el suelo y retrocedió un momento. Dijo: «Esto no es natural, es el sonido de un espacio cerrado». Algunos de los tripulantes también afirmaron que tras el sonido se levantó una ligera brisa como si la presión dentro de la cámara estuviera cambiando. Todo quedó en silencio durante unos segundos, solo el leve susurro del viento y el eco de aquel sonido procedente del interior del cráter. Probablemente el equipo nunca había oído nada parecido. Marty preguntó nervioso: «¿Ha habido un derrumbe?». Pero Spooner negó con la cabeza diciendo: «Un derrumbe no suena así. Es como si hubiera una cavidad debajo y el aire del interior se agitara». Al oír esto, un extraño escalofrío recorrió la espina dorsal de toda la tripulación. Rick alargó la mano, removió un poco de tierra y tocó la vieja capa de madera que había debajo. Al aplicar un poco de presión, el mismo ruido sordo llegó desde el interior por segunda vez, pero esta vez un poco más suave. Sonaba como si debajo hubiera una gran cámara hueca sellada durante siglos y que hoy por primera vez experimentaba una perturbación. Alguien de la tripulación susurró: «¿Es esta la cámara sobre la que hemos estado leyendo?». Rick escuchó atentamente y sonriendo dijo: «Hemos llegado al lugar correcto». Este sonido demostraba que en las profundidades de Oak Island yacía algo más que barro, sino algo deliberadamente enterrado, y si la leyenda era cierta aquí, podría ser donde los templarios escondían sus mayores secretos, hordas de oro, documentos secretos, reliquias sagradas, o cualquier otra cosa que el mundo no deba ver. Aquel ruido sordo acrecentó los temores y las esperanzas de la tripulación, porque era señal de que Oak Island empezaba por fin a romper su silencio, un primer atisbo del símbolo templario. Cuando la grúa levantó el objeto metálico cubierto de barro, todos pensaron al principio que se trataba de metal oxidado ordinario, pero cuando Rick se quitó el barro con los guantes, brilló una débil marca. A primera vista parecía una cruz, pero su diseño no era exactamente igual al de las cruces eclesiásticas o modernas. Tenía una ligera curvatura en los 4 lados y un pequeño relieve en forma de círculo en el centro, un dibujo muy poco habitual en una cruz templaria medieval. Rick echó la mano hacia atrás como si se hubiera electrocutado. Marty acercó inmediatamente la antorcha y los dos hermanos contemplaron el símbolo en silencio durante unos segundos. Alguien de la tripulación preguntó de qué época era, pero el doctor Spooner respondió sin pensarlo: «Templario es del mismo estilo». Lo más chocante era que el símbolo era claro, simétrico e identificable, incluso siglos después, lo que significaba que este artefacto estaba hecho de metal muy conservado o de muy alta calidad. Es raro que un patrón tan claro permanezca en un objeto tan antiguo. Todo el equipo estaba en estado de shock. Algunos sugirieron que podría ser parte de una antigua reliquia religiosa, otros sugirieron que parecía la placa lateral de un cofre, pero la mente de Rick
Estaba fija en una cosa. Si esto es realmente un símbolo templario, entonces lo que se encuentra debajo no puede ser oro ordinario. Recordó las historias sobre los caballeros templarios que escondían sus posesiones más preciadas en algún lugar del Atlántico. Examinó el artefacto, pero a primera vista no pudo encontrar marcas de herramientas modernas o arañazos. Lo más peculiar de este símbolo era que su talla era muy fina, como si se hubiera realizado con una herramienta afilada como una aguja. Una artesanía del metal tan fina no era fácil en la Europa medieval, y esto lo hacía aún más misterioso. Algunos miembros del equipo incluso se asustaron por este descubrimiento, porque la leyenda dice que los símbolos templarios solo se colocaban donde se enterraban objetos sagrados o prohibidos. Un trabajador preguntó en voz baja: ¿Es esto una advertencia? Rick le miró y dijo: advertencia o tesoro, pero este lugar ya no es solo un sitio de excavación. Los mapas secretos revelan una coincidencia impactante. Cuando se identificó el símbolo templario en el artefacto, Marty corrió a la tienda de investigación donde tenían mapas antiguos y escaneos digitales. Sacó 2 cartas raras hechas en el 1700, una hecha por marineros de Nueva Escocia, la otra de una vieja colección privada. Ambos mapas eran tan viejos que los bordes habían empezado a deshilacharse, pero tenían una cosa en común: un pequeño patrón de círculos cruzados en el borde que era exactamente igual al símbolo encontrado en el artefacto. Cuando Rick colocó los 2 mapas junto al artefacto, la coincidencia fue tan clara que todos se quedaron atónitos. El símbolo de los mapas no era un simple adorno, sino un marcador. Parecía indicar un camino oculto o una cámara subterránea. Cuando cotejaron las coordenadas, descubrieron que el marcador del mapa estaba justo en Garden Shaft, el lugar exacto en el que estaban excavando hoy. Esto no podía ser una coincidencia. Debajo de los mapas había una vieja línea escrita en tinta descolorida para los que buscan más allá del oro. El doctor Spooner dijo que esta línea apuntaba no solo a la búsqueda de un tesoro, sino a un secreto más profundo. La tripulación se quedó en silencio, ya que era la primera vez que se encontraba una coincidencia tan clara y sólida entre un artefacto antiguo y un documento histórico. Marty, exclamó emocionado, alguien quería que los futuros exploradores encontraran esto. Esto significaba que alguien había dejado deliberadamente estos símbolos para que si alguien volvía siglos después pudiera reconocerlos. Aún más chocante fue que el segundo mapa mostraba un tenue dibujo en forma de túnel bajo Oak Island. Estaba muy difuminado, pero la forma parecía tener forma de L, exactamente la misma que las lecturas del escáner habían revelado hoy. El equipo no podía entender quién había creado estos mapas y por qué se habían creado con tanto secretismo. ¿Eran piratas templarios o eran personas con conocimientos más avanzados sobre los que la historia había registrado menos? Era como si un rompecabezas de siglos de antigüedad se desentrañara lentamente ante ellos. Cada símbolo, cada mapa, cada sonido transmitía un mensaje. Y ese mensaje era claro. Oak Island se construyó para ser comprendida, no solo excavada. Descenso de la temperatura durante las excavaciones más profundas. A medida que el equipo descendía más profundamente en el pozo del jardín, se sintió un repentino escalofrío en el aire. El tiempo era perfecto en la cima, pero al descender, el medidor de temperatura mostró un brusco descenso de 710 grados. Los trabajadores se apretaron las chaquetas, ya que no era normal que en una excavación subterránea se produjeran de repente unas condiciones tan frías. Marty preguntó de inmediato: ¿hay algún conducto de ventilación abierto? Pero los ingenieros afirmaron claramente que no hay corriente de aire natural. Rick alargó la mano, palpó el aire y dijo: «Este lugar respira». Su voz estaba llena de miedo y excitación a la vez. El doctor Spooner explicó que semejante descenso de la temperatura solo se produciría si hubiera un gran espacio cerrado debajo atrapado en aire frío durante siglos. La tripulación se quedó en silencio, ya que se trataba de la misma señal encontrada cerca de una antigua cámara sellada. Un trabajador susurró: «¿Podría tratarse realmente de una cámara centenaria?». A medida que se profundizaba en la excavación, el aire se volvía más frío. En los instrumentos comenzó a formarse una ligera humedad, lo que indicaba que tanto la presión como la temperatura eran anormales.
Parecía como si alguien hubiera sellado algo bajo tierra hace muchos años, y hoy por primera vez el aire a su alrededor se estaba alterando. Rick lo dijo claramente: este punto frío no es un fenómeno geológico, sino una señal de que nos acercamos a un lugar especial. Marty seguía escéptico, pero el miedo era evidente en su rostro. Miró a Spooner y le preguntó: ¿Es peligroso? Spooner se limitó a decir peligroso o sagrado, eso nos lo dirá más tarde. El descenso de la temperatura indicaba claramente que algo en las profundidades de Oak Island estaba más allá de las capas normales de la Tierra. No era solo tierra, roca y agua. Era el aliento de la historia que sentía las antorchas de la tripulación después de siglos. El descubrimiento del corredor subterráneo. A medida que se acercaban al punto frío, el equipo de escáneres comenzó un escaneo más profundo. De repente, una extraña forma comenzó a formarse en la pantalla digital borrosa, al principio, luego gradualmente más clara. En cuestión de segundos, apareció un contorno en forma de L con ángulos perfectamente rectos. La naturaleza nunca crea ángulos tan perfectos, así que el equipo se quedó atónito. Marty miró fijamente la pantalla y dijo: «Esto es un túnel y está hecho por el hombre». Rick recordó inmediatamente que muchas estructuras templarias utilizan pasillos similares en forma de L para confundir a los intrusos. No podía ser una coincidencia. A medida que aumentaba la frecuencia del escáner, tanto la longitud como la dirección del pasillo se hacían más claras. Parecía conducir a una gran cámara central, y estaba colocado deliberadamente en forma de L para evitar que trampas de agua o derrumbamientos lo colapsaran. La excitación de la tripulación iba en aumento, pero también su tensión. Si se trataba realmente de un corredor centenario, el riesgo de derrumbe era alto. Spooner explicó que las órdenes antiguas solían construir túneles de varias capas por los que solo se podía navegar mediante símbolos y pistas cartográficas. Tenía el mismo aspecto, diseñado cuidadosamente construido y utilizado para un fin muy específico. Marty observaba en silencio la pantalla y finalmente dijo: «Esto no es un pozo del tesoro normal. Alguien lo construyó como si fuera arquitectura». Rick solo dijo una línea: «Los templarios escondieron algo, y este es el camino de entrada». Este corredor se sentía como una pieza que faltaba en el rompecabezas de 228 años de Oak Island. Ahora no era solo cavar, era seguir un plano antiguo. Tras confirmar la dirección del espeluznante pasillo y encontrar madera antigua y armas, el equipo comenzó a excavar en esa dirección. Al cabo de unas horas, sus herramientas dieron con algo duro, pero orgánico. Al remover la tierra, emergió de debajo madera antigua, de un estado sorprendente, tan sólida que su forma permanecía intacta incluso después de siglos. Las pruebas de radiocarbono revelaron que la madera tenía unos 400,600 años, lo que significa que encaja en la misma cronología que la llegada de los templarios al Atlántico. Aún más chocante fue el descubrimiento de un objeto metálico oxidado justo debajo de la madera. Rick la recogió con cuidado y le quitó la suciedad. Era una daga rota. Le faltaba la empuñadura, pero la curva y el tallado de la hoja se asemejaban a un diseño europeo medieval. Spooner dijo inmediatamente: «Parece algo de la 1300 o 1400. Puro estilo militar». Algunos de los tripulantes se quedaron literalmente atónitos, ya que no podía tratarse de una herramienta de pescador cualquiera. Excavando unos centímetros más, descubrieron también una punta de lanza larga, pesada y claramente con forma de combate medieval. Encontrar dos armas en un mismo lugar reforzó la teoría de que aquí había seguridad a nivel de soldados. Esto significaba que alguien no se limitó a cavar este pasillo y dejarlo allí, sino que lo estaban protegiendo. El trabajador bromeó: «Este lugar parece una fortaleza en toda regla». Pero Rick contestó que no era una fortaleza, sino una bóveda de defensa. Se reveló un enorme cubo metálico. Cuando la tripulación llegó al final del pasillo, su herramienta chocó de repente contra algo sólido y extremadamente pesado. Cuando la forma se hizo evidente tras remover la tierra, a todos se les cortó la respiración. Delante había una enorme estructura metálica en forma de cubo tan perfecta
que parecía haber sido hecha con una precisión desconocida, no por máquinas. Sus 4 paredes eran perfectamente rectas, lisas, y sin una sola curva o abolladura. El doctor Spooner pasó la mano por la superficie del cubo e inmediatamente dio un paso atrás exclamando: «La naturaleza nunca podría crear una simetría tan impecable». El asombro era evidente en su rostro. Marty midió las aristas del cubo y comprobó que la longitud de cada lado era casi exactamente la misma, idéntica hasta el milímetro. Una extraña sensación de temor se extendió por la tripulación, ya que ningún humano medieval o de principios de la Edad Moderna podría haber creado semejante precisión. El cubo era de metal, pero no se parecía a ningún metal corriente. Ni óxido, ni descomposición, ni oxidación. Parecía haber sido fabricado hoy, no hace siglos. Cuanto más profundizaba la tripulación, mayor era el tamaño del cubo. No se trataba de un artefacto pequeño. Parecía la pieza central de una cámara acorazada. Rick bajó la antorcha y dijo: «Este es el lugar al que apuntaban los mapas y los símbolos». Primer atisbo brillante del tesoro de oro. El suelo junto al cubo empezó a derrumbarse y se abrió un espacio hueco. Cuando la luz de la antorcha brilló en su interior, los ojos de todos quedaron deslumbrados por un momento. Toda la cámara se llenó de luz dorada. Lingotes de oro apilados en estructuras a modo de estanterías, platos dorados apoyados en las paredes y relucientes adornos esparcidos por el suelo. Al caer la luz fue como si una luz apagada durante siglos volviera a encenderse de repente. Rick no pudo hablar durante unos segundos. Su cara estaba llena de incredulidad, como si acabara de presenciar la mayor verdad de su vida. Marty se arrodilló en el suelo mirando los barrotes que estaban desgastados, pero su brillo estaba intacto. Alguien de la tripulación dijo: «No son millones, son cientos de millones». Las historias del tesoro templario parecían de repente reales. Podría tratarse del mismo alijo de oro desaparecido durante siglos. A medida que la antorcha se movía, aparecían más objetos. Máscaras doradas, adornos en forma de cruz, monedas antiguas y platos con tallas que no podrían reproducirse en los tiempos modernos. No se trataba solo de dinero, era el valor de la historia. Rick dijo despacio: «Esto no era solo un tesoro, era un tesoro protegido. Alguien lo guardó aquí para ocultarlo del mundo». Su voz contenía más respeto y miedo que alegría. Misterioso cofre dorado al descubierto. En medio del tesoro de oro, en un tenue resplandor, apareció otro objeto, un cofre dorado de tamaño mediano. No era un cofre cualquiera. Su tallado era tan intrincado que parecía haber sido realizado no a mano, sino por alguna antigua máquina artesanal. El cuerpo del cofre presentaba patrones cifrados, círculos, líneas entrecruzadas y símbolos que parecían estar relacionados tanto con las matemáticas como con la espiritualidad. En cuanto Rick tocó el cofre, se dio cuenta de que la calidad de su metal era diferente a la del resto del oro. Estaba ligeramente caliente, como si en su interior hubiera algo de energía o un ambiente sellado. En el cofre había escritas algunas frases descoloridas en latín que Spooner leyó y tradujo: «El que busca la verdad lo abrirá». Los latidos de la tripulación se aceleraron. El cofre tenía pequeños puntos de cierre que parecían formar parte de un sellado ritual, lo que implicaba que era imposible abrirlo. Parecía que quienes lo sellaron no solo lo ocultaron, sino que también lo protegieron, tal vez temiendo que su apertura fuera el comienzo de algo mayor. Marty intentó levantar ligeramente el cofre, pero era extremadamente pesado, como si contuviera algo más que oro, sino un secreto más profundo. Los ojos de Rick contenían una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Al mirar el cofre, la tripulación se dio cuenta de que el tesoro de oro no era el verdadero tesoro. Este cofre contenía la clave del verdadero misterio. Era el objeto para el que se había construido el corredor. Se desplegaron soldados y se construyó la estructura en forma de cubo. Rick dijo en voz baja: «Este cofre contiene la respuesta que Oak Island nos ha estado atrayendo aquí durante 228 años». Y todos en la cámara se dieron cuenta de que esto no era solo un descubrimiento, era un mensaje. Los funcionarios del gobierno llegaron de repente. Pocos minutos después del descubrimiento del tesoro de oro y del misterioso cofre, se oyó un extraño alboroto en el lugar de la excavación.
2 individuos desconocidos aparecieron desde la distancia con chaquetas negras, placas de identidad y una extraña urgencia en su comportamiento. Al principio, el equipo pensó que podrían ser inspectores locales, pero al acercarse su mirada, se fijó en otra cosa. Se dirigieron directamente al borde del foso de excavación y sin decir palabra empezaron a inspeccionar la cámara. Mientras el equipo de cámaras seguía filmando, uno de los funcionarios levantó la mano indicando que dejara de grabar. Marty intentó preguntar quiénes eran, pero la única respuesta fue: «Algunos detalles aquí pueden ser clasificados. Por favor, aléjense un poco». Al oír esto, la tensión se disparó. Rick trató de leer los rostros de los funcionarios, pero su mirada era completamente inexpresiva, como si ya supieran lo que estaba a punto de encontrarse abajo. La tripulación retrocedió lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en el lugar donde se encontraban los funcionarios. Uno de ellos encendió una linterna en dirección al cofre y le susurró algo al otro, pero tan bajo que ni siquiera Rick pudo oírlo con claridad. Era la primera vez que una autoridad externa se inmiscuía con tanto sigilo en una excavación. El trabajador susurró: «¿Sabía ya el gobierno que aquí había algo grande?». Y sinceramente nadie tenía una respuesta en ese momento. Los funcionarios observaron el lugar durante unos minutos y luego dieron media vuelta sin dar explicaciones. Cuando se marcharon, uno de ellos dijo simplemente: «Continúen filmando, pero algunas partes solo podrán emitirse una vez revisadas». Los ojos de Marty se abrieron de par en par al oír esta frase. Significaba que algunas cosas no estaban permitidas para el público. El misterio de Oak Island había dejado de ser solo arqueológico para convertirse en un rompecabezas político e histórico. Cuando los funcionarios se marcharon, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Rick miró el cofre y con voz ligeramente temblorosa dijo: «Esto no es solo un tesoro, es un mensaje». La tripulación le miró. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Para quién? ¿Con qué propósito? Rick, mirando el cubo y el cofre de abajo, comprendió que este descubrimiento no era solo una historia de riqueza. Fue construido para contar algo, para ocultar algo, para advertir algo. Y la pregunta más grande era: ¿era esta solo la primera bóveda? La cartografía del corredor sugería que podría haber un pozo más profundo abajo, quizá una segunda bóveda, quizá una cámara sagrada, quizá el verdadero secreto que los templarios habían ocultado al mundo. Marty respiró hondo y dijo: «Si este es el primero, ¿de qué tamaño será el segundo?». La emoción y el miedo se grabaron simultáneamente en los rostros de la tripulación. El valor de la horda de oro solo era estimado 150 millones, pero la respuesta de Rick fue clara: «Ese no es el valor real. Esto es solo el principio». ¿Qué había en el cofre? ¿Por qué se construyó el cubo? ¿A qué apuntaban esos antiguos símbolos? Y lo más importante, ¿por qué vinieron aquí funcionarios del gobierno? Aún no había respuestas a estas preguntas, pero cada una de ellas iba creando una nueva sensación de inquietud y excitación. Cuando el vídeo se acercaba a su fin, Rick se volvió hacia la cámara por última vez y dijo: «Oak Island aún no está revelando todos sus secretos. El verdadero juego no ha hecho más que empezar». Esta era la frase que mantendría enganchados a los espectadores hasta el siguiente episodio, porque ahora toda la atmósfera dejaba claro que este descubrimiento era solo superficial. La auténtica verdad seguía esperando bajo la superficie.